Las royals mejores vestidas de todos los tiempos. Algunas de estas mujeres desafiaron a sus propias familias, otras rompieron las reglas del protocolo y lo hicieron con un vestido. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay mujeres que con solo entrar a una habitación hacen que todos se volteen a mirarlas? Bienvenidas a Gisella's Style. Hoy no vamos a hablar solo de títulos reales, sino de algo que va mucho más allá, el poder de la elegancia. Vamos a viajar por diferentes épocas y lugares para conocer a 10 royals inolvidables, algunas que ya dejaron su legado y otras que siguen marcando estilo en el presente. Mujeres que no solo ocuparon tronos, sino que dejaron huella por cómo se vestían, cómo se movían y por cómo usaron la moda como una herramienta de poder y comunicación. Así que ponte cómoda porque lo que vas a ver no es una simple lista de vestidos bonitos. Y antes de empezar, cuéntame en los comentarios, ¿tú qué crees? ¿Qué hace que una mujer se vea verdaderamente elegante? ¿Es la ropa? ¿La actitud? Me encantará leerte. Puesto número 10. Princesa Sofía de Suecia. Empezamos nuestro recorrido con una de las historias de transformación más sorprendentes de la realeza moderna, la princesa Sofía de Suecia. Cuando su relación con el príncipe Carlos Felipe se hizo pública, muchos dudaban si estaría a la altura de la realeza. Venía de un mundo muy distinto, con un pasado en la televisión y el modelaje que generaba titulares y críticas, pero lejos de alejarse, Sofía asumió el reto y se reinventó con una elegancia cada vez más sólida. En actos oficiales ha sabido mezclar sencillez con sofisticación y su aparición en la cena previa a su boda en el 2015 fue un claro ejemplo. Un vestido azul claro con detalles de cristales y una mirada segura. Ese día muchos comenzaron a verla no solo como futura princesa, sino como un verdadero ícono de estilo. Hoy, su estilo ya no sorprende por contraste, sino por coherencia. Sofía nos recuerda que el estilo no siempre nace, a veces se construye. Pero si hablamos de mujeres que parecían estar destinadas a ser royal desde el primer instante, tenemos que hablar de quien viene a continuación. Puesto número 9. Princesa Mary de Dinamarca. Desde Tasmania, Australia, hasta convertirse en princesa heredera de Dinamarca, la historia de Mary Donaldson parece sacada de una película. Una mujer común que conoció al príncipe heredero en un bar durante los Juegos Olímpicos de Sydney. Pero lo más increíble no es cómo comenzó todo, sino cómo se transformó en una de las royals más elegantes y admiradas del mundo. Su estilo es clásico, refinado y sin exageraciones, siempre equilibrado. Mary apuesta por diseñadores daneses como Birgitte Hallstein y sabe mezclar sobriedad con sofisticación. Uno de sus looks más recordados fue en la boda de la princesa Victoria de Suecia, donde lució un vestido azul verdoso con un escote de encaje en color vainilla, con sutiles transparencias que ponía el broche a su diseño y una tiara floral. Muchos dijeron que ese día se robó el protagonismo. A pesar de no ser la novia, también ha brillado con trajes de 2 piezas, vestidos en tonos verdes esmeralda, rojos vinos y abrigos con cortes impecables, siempre acompañados por un clutch discreto, tacones clásicos y joyas elegidas con buen gusto. Pero no todo fue fácil. Al principio se decía que la reina Margarita, su suegra, no estaba convencida de la relación entre su hijo y una mujer extranjera sin sangre noble. Sin embargo, Mary calló bocas. Se adaptó al idioma, a la cultura y sobre todo al protocolo. Hoy su suegra la admira y confía plenamente en ella como futura reina. Y por si fuera poco, muchos medios aseguran que el estilo de Kate Middleton se inspiró en Mary y no al revés, como otros creen. Mary no necesitó escándalos ni titulares, solo constancia, buen gusto y mucha clase. Puesto número 8. Princesa Charlene de Mónaco.
Si hay una Royal que ha desafiado todas las expectativas, esa es Charlene de Mónaco, ex nadadora olímpica nacida en Zimbabue y criada en Sudáfrica. Su camino hasta el Principado fue todo menos tradicional. Cuando empezó su relación con el príncipe Alberto, muchos se preguntaban si una deportista podría adaptarse a los códigos de la realeza monegasca. Pero Charlene no solo se adaptó, reinventó el concepto de elegancia real. Su estilo se aleja del clásico romanticismo de las princesas europeas. Charlene apuesta por líneas minimalistas, siluetas limpias, colores sólidos y una estética casi arquitectónica, y lo hace con tal seguridad que transforma la sobriedad en poder. En su boda de 2011 usó un vestido diseñado por Giorgio Armani, que tardó más de 2.500 horas en bordarse a mano, un diseño que deslumbró por su sencillez majestuosa, alejado de lo típico pero absolutamente imponente. En eventos oficiales, Charlene suele usar capas estructuradas, trajes blancos o negros e incluso ha optado por looks masculinos reinterpretados, manteniendo siempre un aire de princesa moderna. Aunque su presencia pública ha sido intermitente en los últimos años, cada vez que reaparece lo hace con una fuerza visual que no pasa desapercibida. Puesto número 7. Princesa Margarita del Reino Unido. Si Diana fue la princesa del pueblo, Margarita fue la princesa del escándalo elegante. Hermana menor de la reina Isabel II, Margarita siempre vivió bajo la sombra del deber, pero con una personalidad que simplemente no sabía quedarse callada, ni vestirse como se esperaba. En los años 50 y 60, mientras la realeza seguía estrictos códigos de vestimenta, Margarita rompía esquemas, usaba escotes atrevidos, vestidos ceñidos, tacones de vértigo y se maquillaba con intensidad. Fue la primera royal en usar Dior y Givenchy y se convirtió en una de las favoritas de la alta costura europea. En una época donde todo era discreción, ella lucía pieles, joyas enormes y peinados de Hollywood. Cada aparición suya en público era un evento, y aunque no tenía redes sociales, su estilo estaba en todos los periódicos y revistas. También fue una de las primeras en usar pantalones palazzo en actos reales, lo que causó revuelo absoluto, porque sí, Margarita siempre llegaba antes que la moda. Su estilo no era clásico ni predecible, pero sí inolvidable, y aunque ella no está con nosotros, su influencia sigue viva en muchas royals modernas que se atreven a romper el molde con elegancia. Y si Margarita fue la rebelde del glamour, la siguiente royal representa el color, la energía y la alegría convertida en reina. Puesto número 6. Reina máxima de los Países Bajos. Después de tanta rebeldía, llegamos al torbellino de color y carisma. La reina máxima de los Países Bajos. Nació en Argentina, Máxima Zorrigueta conquistó primero el corazón del entonces príncipe Guillermo Alejandro y después el corazón de toda una nación. Su estilo no es discreto ni minimalista, al contrario, Máxima abraza el color, los volúmenes y los accesorios grandes como si fueran parte de su corona, pero lo hace con tanta naturalidad y alegría que más que extravagancia transmite autenticidad. Imposible olvidar su aparición en la coronación de su esposo en el 2013, un vestido azul intenso de Jean Tamiñao con capa bordada a mano, joyas históricas y una tiara deslumbrante. Ese look no solo se volvió viral, sino que la consolidó como una de las royals más carismáticas y mejor vestidas del mundo. A diferencia de otras reinas que prefieren tonos neutros, Máxima apuesta por amarillos vibrantes, rojos pasión, verdes esmeralda y fucsias intensos. Incluso se atreve a combinar texturas arriesgadas, encajes, terciopelos, sedas, y siempre logra que funcione. Pero lo que realmente la distingue no es solo lo que lleva puesto, sino cómo lo lleva, su sonrisa, su actitud y su energía. Son parte esencial de su elegancia. Y si la reina Máxima representa alegría a través de la moda, ahora vemos el toque minimalista de España. Hasta ahora, de todas las royals que hemos visto,
¿Con cuál crees que te identificas más o qué estilo se parece más al tuyo? Te leo en los comentarios. Y si estás disfrutando de este contenido, por favor, comparte, dale like y suscríbete, porque lo mejor aún está por venir. Puesto número 5. Reina Letizia de España. Si hablamos de transformación real, pocas han sido tan impactantes como la de Letizia Ortiz. Hoy, reina de España, periodista, presentadora de televisión y una mujer con carácter fuerte. Letizia no venía del mundo aristocrático, pero eso no le impidió en convertirse en una de las reinas más elegantes y observadas de Europa. Al principio apostaba por una estética más clásica. Su estilo ha ido evolucionando con los años. Al principio apostaba por una estética más clara y discreta, como si no quisiera destacar demasiado, pero con el tiempo Letizia encontró su sello: minimalismo impecable, líneas limpias y un uso magistral del color. Una de sus mayores fortalezas es su habilidad para combinar prendas de diseñadores de lujo con moda asequible. Ha usado Zara, Mango o Massimo Dutti en actos oficiales y aún así parece que lleva alta costura. Además, Letizia ha apostado por jóvenes diseñadores españoles, dándoles visibilidad internacional. En vez de quedarse con los mismos de siempre, arriesga y casi siempre acierta. Uno de sus looks más comentados fue en los premios Princesa de Asturias 2022, donde sorprendió con un conjunto blanco y negro de líneas puras y sofisticadas, blusa de encaje floral, falda midi con volumen. Fue una elección de cómo ser poderosa sin gritarlo. Cada detalle en Letizia está medido, desde el corte del vestido hasta el largo de los pendientes, y aunque ha sido criticada por ser demasiado seria o rígida, nadie puede negar que es una de las reinas con más autoridad visual del momento. Puesto número 4. Reina Rania de Jordania. Si hay una royal que ha logrado unir tradición, modernidad y poder visual, esa es Rania de Jordania. Su historia también parece sacada de una novela. Rania trabajaba en marketing para Apple cuando conoció al entonces príncipe Abdalá y no tardó en convertirse en reina. Tiene un estilo sofisticado, arriesgado y muy personal. Es una de las pocas royals que puede usar un diseñador occidental de alta costura como Elie Saab o Dior a un look inspirado en el bordado tradicional árabe. En sus visitas oficiales ha deslumbrado con vestidos blancos estructurados, capas doradas, trajes sastre impecable y siluetas modernas que parecen sacadas de una pasarela. Pero también se ha ganado el respeto por cómo rescata la moda de su cultura. Rania no tiene miedo a usar telas jordanas, bordados palestinos o kaftanes, reinterpretando con un toque fashion. En una gala de París lució un vestido negro con detalles dorados diseñados por una joven artista jordana. Fue su forma de decir: puedo usar Chanel, pero elijo apoyar a mi gente. Y aunque no es europea, su nombre aparece una y otra vez en los rankings de las mujeres más elegantes del mundo. Rania no solo viste para verse bien, viste para representar, para comunicar, para educar visualmente. ¿Y tú qué opinas? Puesto número 3. Grace Kelly, princesa de Mónaco. Hay mujeres que nacen para ser leyendas, y Grace Kelly fue una de ellas. Antes de ser princesa, ya había conquistado Hollywood con su belleza clásica y su elegancia natural. Fue musa de Alfred Hitchcock, ganadora de un Oscar y una de las actrices más admiradas de su tiempo. Pero cuando conoció al príncipe Reinerio de Mónaco, su vida cambió para siempre. Grace dejó el cine para abrazar un nuevo papel, el de princesas de la vida real. Su boda en 1956 fue un evento histórico y su vestido todavía hoy es considerado uno de los más icónicos de todos los tiempos. Pero la elegancia de Grace no se quedó en su vestido de novia. Como princesa, su estilo combina sencillez, feminidad y perfección. Usaba faldas de vuelo, guantes de seda, perlas y sombreros pequeños, siempre impecables, siempre en su lugar. Grace Kelly revolucionó la moda real, de una manera sutil pero poderosa. Antes de ella, las royals vestían para cumplir el protocolo. Grace cambió eso, convirtió cada aparición pública en un evento de moda.
Fue pionera en usar vestidos de cóctel en eventos oficiales, algo que antes era impensable en la realeza, y apostó por prendas más relajadas, como los vestidos camiseros y los pantalones capri. Su estilo sencillo pero perfecto inspiró a marcas enteras. Incluso Hermès renombró uno de sus bolsos en su honor, el famoso Kelly Bag, hoy uno de los íconos de la moda de lujo mundial. Grace no fue solo una princesa, fue una innovadora silenciosa, y tal vez por eso su elegancia sigue siendo aún hoy inalcanzable. ¿Qué estilo se parece más al tuyo? Te leo en los comentarios. Y si estás disfrutando, suscríbete a este canal. Puesto número 2. Kate Middleton, princesa de Gales. Si alguien ha sabido construir una imagen perfecta, es Kate Middleton. Desde el momento en que empezó a salir con el príncipe William, el mundo la observó con lupa y ella supo responder con gracia, inteligencia y una elegancia cada vez más refinada. Su evolución ha sido constante, al principio tímida y clásica, luego más segura y arriesgada, y hoy directamente un ícono de estilo a nivel mundial. Kate domina el arte de vestirse para cada ocasión con precisión británica. Vestidos en tonos suaves para actos benéficos, abrigos estructurados para visitas oficiales y vestidos de gala que roban suspiros en recepciones reales. En la gala Earshot 2022, Kate sorprendió con un vestido verde lima alquilado. Sí, alquilado, como declaración de sostenibilidad, y aún así se veía como una reina. Es fiel a los diseñadores británicos como Alexander McQueen, Jenny Pacman o Catherine Walker, pero también ha sido fotografiada en más de una ocasión usando Zara o H&M, demostrando que el estilo no siempre necesita etiquetas caras. Uno de sus looks más comentados fue el vestido dorado metalizado en el estreno de James Bond. Ese día incluso la prensa más crítica la llamó la estrella más brillante de la alfombra roja. Además, Kate tiene la capacidad de repetir prendas sin que se note, y cuando lo hace, la prenda parece nueva. Juega con accesorios, cambia el peinado o los zapatos y ya tienes un look completamente renovado. Su estilo es clásico, sí, pero nunca aburrido. Tiene la elegancia de una princesa tradicional, pero con la frescura de una mujer moderna. ¿Te gusta más cuando Kate apuesta por el estilo princesa o cuando se arriesga con algo diferente? Cuéntamelo en los comentarios, me encantará saberlo. Y ahora sí, llegamos al puesto número 1. Puesto número 1. Princesa Diana de Gales. No podía ser otra. Diana, princesa de Gales, no solo fue un ícono de estilo, fue una revolución vestida de terciopelo, encaje y verdad. Su relación con la moda fue un reflejo de su historia personal. Al principio tímida, dulce, vestida casi como una muñeca, pero a medida que fue ganando confianza y liberándose de las ataduras del protocolo, su estilo también cambió. Diana transformó su imagen con vestidos poderosos, siluetas modernas y una actitud que gritaba libertad. ¿Quién puede olvidar el famoso vestido de la venganza? Ese vestido negro ceñido de hombros descubiertos con el que apareció justo el día en el que el príncipe Carlos confesó su infidelidad en televisión. Ese día no solo rompió con la tradición, también rompió con la idea de que una princesa debía callar. Diana usó la moda como una herramienta para enviar mensajes sin decir una sola palabra. Apostó por diseñadores británicos como Catherine Walker, Bruce Oldfield y Versace, y cada una de sus apariciones públicas se analizaba en detalle el color, la forma, el simbolismo. Fue la primera royal en aparecer en alfombras rojas con vestidos sexys, trajes de poder, vestidos de gala modernos y hasta con jeans y blazer como una mujer cualquiera. Incluso su forma de vestir a sus hijos marcó tendencia. Todo lo que Diana tocaba se convertía en moda. Su legado no está solo en los museos ni en los libros de moda, está en el corazón de las mujeres que alguna vez se sintieron atrapadas y encontraron en ella un ejemplo de fuerza, vulnerabilidad y elegancia.
¿Cuál de sus looks recuerdas más? ¿El vestido de la venganza, el de novia o alguno más sencillo que te haya marcado? Cuéntamelo en los comentarios porque su legado sigue vivo en nosotras. Y para ti, ¿qué representa la máxima expresión de la elegancia real? Y si te gustó este recorrido por las 10 Royals mejor vestidas de todos los tiempos, no te vayas sin suscribirte a Gisela's Style. Te recomiendo ver ahora este otro video que te va a encantar.